a través de sugerencia de fomento a la lectura, de Educal y de todas las editoriales y socios en esta aventura librera para impulsar el gusto por la lectura a través de nuestra Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en su edición 41. Antes de presentar a nuestro invitado especial, al maestro Humberto Musacchio, les quiero pedir que se suscriban a la nueva página de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Ustedes la pueden encontrar en youtube.com/FILIG México. La manera en que pueden detectar nuestra nueva página es porque anunciamos que es la FILIG número 41. Esta es la edición número 41 de esta FILIG. Bueno, sin más, les comento quién es Humberto Musacchio para quienes no hayan tenido todavía el gusto de conocerlo bien. Humberto es ensayista y periodista. Estudió economía en la UNAM y descubrió allí su pasión por el periodismo y, por supuesto, pues es un amante además de la lectura. Se dedica al periodismo desde 1969 y ha escrito para muchas publicaciones de la Ciudad de México. Fue jefe de las secciones culturales del Universal y Uno más Uno, y también fue jefe de redacción de Uno más Uno y subdirector fundador de la jornada, director de las revistas Kiosco y Mira, director de Comala, el suplemento cultural del Financiero. Ha escrito mucho sobre política nacional en la revista Siempre y el diario Reforma, en el que también tenía una columna titulada La República de las Letras. De ahí nos inspiramos para hacer nuestra República de Lectores, Humberto, por cierto. Ha sido locutor en Radio Red, y en el suplemento Hoja por Hoja también escribe en la columna La República de los Libros. Es autor de diccionarios enciclopédicos del Distrito Federal, Guanajuato, Nayarit. Eh, Tiene un título, El Taller de la Gráfica Popular, donde reúne la selección de las obras más representativas, los grabadores, donde se expresan las luchas sociales a través de los carteles, los folletos, los volantes, materiales propagandísticos, grabados, etcétera. Con el Fondo de Cultura Económica, además de este título del Taller de la Gráfica Popular, escribió un libro que se tituló México 2006, Manual para Lectores y Electores, y publicó en Vientos del Pueblo, Ciudad Quebrada, a propósito del terremoto del 19 de septiembre. Y recientemente le publicamos una historia de la Universidad de México en nuestra colección popular. Sin más, le voy a ceder la palabra al maestro Humberto Musacchio, quien, bueno, pues con toda esta trayectoria, pues evidentemente es un gran lector, y en estas jornadas, en estos seminarios, lo que buscamos es contagiarlos a todos ustedes de la pasión de leer. Entonces, maestro Musacchio, adelante, por favor, para que converse con todo nuestro auditorio. Muchas gracias, Antonio. Van a perdonarme la máscara, pero son los tiempos. ¿Sí, se escucha bien? Yo escribí unas páginas, unas cuartillas, pero luego podemos platicar in extenso sobre el tema que nos tiene aquí. Yo titulé a estas páginas Leer pese a y gracias a todo, porque ahorita van a ver por qué en el texto que les voy a leer, porque no todo el mundo coincide conmigo. Bueno, la escuela nos obliga a leer, nos impone la lectura como un deber para adquirir conocimientos. De ahí que en muchos casos, lejos de ganar lectores, se aleje a la gente de los libros. ¿Por qué? Pues porque la mejor lectura es la que realizamos por gusto, por curiosidad o mera ocurrencia. Esa lectura espontánea nos lleva a meternos en las páginas de una obra en la que sin esfuerzo vamos descubriendo otros mundos,
diversas formas de vida, la tragedia, el placer, la amistad, el odio, el trabajo, el hambre, el amor y todo aquello que forma parte de la existencia y las relaciones humanas. La Wikipedia, que por cierto ha llegado a matar todas las enciclopedias de papel, la Wikipedia ofrece una amplia información sobre la lectura, pero más que invitar, parece que obliga, lo que se debe a su tono rígido, escolar, utilitario. Imagínense ustedes que alguien pregunta por qué debe leer y se le responda, como dice uno de los textos de la Wikipedia, hay que leer porque la lectura es un proceso en el que un individuo conoce cierta información mediante el lenguaje visual o escrito. El lector se enfrenta a ciertas palabras, números o símbolos. Los traduce en información dentro de su mente, los decodifica y aprende. Leer implica pronunciar las palabras escritas, identificarlas y comprenderlas. A nivel textual, leer es comprender un texto y extraer su significado. Y ya, es toda una lección que a ver quién nos la traduce porque es bastante complicada. Y así ocurre con muchos otros consejos que aparecen por ahí. Miren, otro texto de la Wikipedia dice que aprender a leer es un proceso que comienza en una edad muy temprana, entre los 5 y 6 años en la escuela primaria. Y yo pregunto, ¿de veras? Muchos niños aprenden a leer antes de ingresar a la primaria y muchas personas lo hacen cuando dejaron atrás la infancia e incluso la juventud. El mismo texto, en otra parte, dice que aprender a leer abre las puertas de la educación y de la escritura, que es otro proceso importante en la formación intelectual de una persona, eso sí. Pero la educación empieza antes de pisar la escuela y no como dice aquí, que es precisamente cuando vamos a la primaria. La educación empieza antes de pisar la escuela y la lectura antes de aprender a escribir, bien puede empezar antes. A veces arribamos simultáneamente a una y otra cosa, pero por ejemplo, en mi caso yo aprendí primero a escribir que a leer, y hay otros que aprenden primero a leer que a escribir. Tomemos pues en cuenta eso. Continúa la lección wikipédica señalando que cuando pasamos la vista por la letra impresa, se produce un proceso de fonación. A ver quién me explica luego lo que es fonación, consciente o no, en el que la lectura pasa al habla y la audición al oído. Finalmente, la celebración, repito la palabreja, la celebración entra en juego para que la información llegue a nuestro cerebro y podamos comprender. En fin, es interesante eso de la fonación y la cerebración, pero es dudoso que podamos ganar lectores usando tales conceptos. Son bastante abstrusos, complicados e incomprensibles para la mayoría de las personas. Yo voy a referirme a un caso que me es muy familiar. Yo hago desde 1969 vivo del periodismo y actualmente hay una crisis notoria, grave en la lectura de impresos. Los jóvenes y no pocos viejos se conforman con la lectura que les ofrece su teléfono celular. Es un fenómeno generalizado y que yo diría que cubre, si no todo el mundo, gran parte del mundo. Ese teléfono ofrece noticias condensadas en pocas frases, generalmente en una sola oración, o bien definiciones, las mismas que ofrece la Wikipedia, las que se adoptan de manera acrítica, de tal forma que no pocas veces aumentan nuestra ignorancia sobre un asunto o nos confunden. Los llamados mensajitos, esos que se envían de un teléfono celular a otro, forman parte de ese repertorio que fomenta la pereza mental, pues hace evidente la ignorancia de la puntuación, comunica mentiras o francas tonterías e incluso adopta un lenguaje lleno de abreviaturas, muchas de ellas absurdas. Todo eso milita en contra de la lectura de impresos, sobre todo de libros. Un problema adicional es que los libros no son baratos. Y si me permiten, debo decir que es encomiable la labor de Paco Ignacio Taibo en el Fondo de Cultura Económica, pues se ha propuesto editar libros buenos y baratos
que puedan estar al alcance de un público muy amplio. Paco tiene el antecedente en lo que es la promoción de la lectura de la Brigada para Leer en Libertad, la que fundó junto con su esposa Paloma Sáiz. La brigada es un escuadrón cultural que ha llevado el libro a pueblos, barriadas y ferias populares. Ahí precisamente donde no hay librerías. La actividad de esa brigada despierta gran interés entre el público lector, pero más todavía cuando acude a lugares que no cuentan con librerías, como les decía, o a sitios habitados por personas de escasos recursos. Los brigadistas venden muy baratos libros usados y suelen poner una mesa donde la gente toma gratuitamente el libro que le gusta. En el Fondo de Cultura, que es la principal casa editora de Latinoamérica, Taibo se ha propuesto aprovechar esa experiencia y ofrece libros desde 10 pesos, lo que parece una locura para las grandes transnacionales que se limitan casi exclusivamente a vender lo que les sobra en España, y si me permiten, pues yo diría que mera basura comercial. Pero agrego un detalle más que acrecienta mi admiración por la Brigada para Leer en Libertad, y es que sus ferias incluyen invariablemente la presentación de autores que hablan sobre sus obras, comentaristas de esos mismos libros, y en general, personas cultas que comparten el gusto y el agradecimiento por la letra impresa. Hace tiempo, varios años, conocí a una mujer que hablaba de sus lecturas, de sus libros y sus autores como saboreándose. No había en esa actitud de aquella señora preciosa pedantería, ni siquiera un dejo de superioridad, sino la invitación a leer aquellos libros que la hacían tan feliz. Esa mujer maravillosa era Madeleine Pardo, abuela de Claudia Sheinbaum, por cierto, quien nació y creció en una familia que tenía un alto aprecio por la lectura, y perdón por la anécdota, pero para mí era muy importante contarla. ¿Por qué? Porque para un lector experimentado, cada libro es para saborearse. Cada libro queremos que lo lean nuestros amigos, nuestra familia, porque la lectura es un fenómeno contagioso, pero además tiene otra ventaja, y es que un libro nos lleva a muchos libros más, invariablemente. Sin embargo, contra la lectura han militado políticos ignorantes, como el expresidente Vicente Fox, quien desde la más alta posición de la República solía escupir opiniones adversas a la letra impresa, ancladas en la creencia de que para vivir contentos lo mejor es no leer. Eso legitima la ignorancia e induce a una severa deficiencia de la que quiere ser virtud, pues eleva el analfabetismo a condición indispensable de la felicidad. Identificar la ignorancia con la felicidad no es algo nuevo ni ocurrencia exclusiva de mentalidades rústicas como la del señor que mencioné. Paul Valéry, un intelectual de primera línea, quien algo sabía de la condición humana, sentenció que la felicidad tiene los ojos cerrados. Esto es, con los ojos cerrados no se puede leer. Anatole France, otro intelectual francés también muy brillante, dijo que no podemos ser felices sino al precio de cierta ignorancia. Giacomo Leopardi creía que la felicidad está en la ignorancia de la verdad. Estoy citando autores de veras de gran prestigio. Flaubert expresó lo mismo, aunque de forma un tanto brutal, pero que conviene referir aquí. Dijo, 3 condiciones se requieren para llegar a ser feliz: ser imbécil, ser egoísta y gozar de buena salud. Lo que puede concluirse de tales opiniones es que si alguien conoce los males del mundo y piensa en ellos, difícilmente podrá ser feliz, difícilmente podrá estar contento. Dicho de otra manera, la propuesta que hacen esos personajes es no pensar y que debemos cultivar el conformismo, para lo cual es muy útil la televisión. Sobre todo esa televisión que está allá por el Cerro de la Jusco, pues ya se sabe que la letra impresa tiene el inconveniente de que lleva a la gente a buscarle causas a los efectos y hallar en la perfección defectos, ni más ni menos. En suma, si la condición para ser feliz es no leer, hay que invitar a los demás a sumirse en la felicidad. Esa felicidad que nace de la imperfección del mundo, de sus lastimosas desigualdades,
de la violencia humana y sus horrores. Por supuesto, para los que desean vivir contentos, queda la opción de no leer, que es no conocer la realidad y no reflexionar sobre sus males. A ellos les recomendamos seguir el consejo de Joaquín María Bartrina, un poeta catalán, quien escribió: si quieres ser feliz como me dices, no analices, muchacho, no analices. Pues sí, analizar nos lleva a pensar, nos lleva a preocuparnos por los problemas de los seres humanos y lógicamente, pues eso está lejos de ser la felicidad tal como se entiende, porque la felicidad también está en la lucha por mejorar a la humanidad y a la sociedad en la que vivimos. Pero en fin, yo creo que el consejo de don Joaquín María Bartrina, pues no funciona. Y lo peor es que los intelectuales que recomiendan no leer son los que más leen, lo que por supuesto no incluye a don Vicente Fox. Yo quiero terminar con algo que me resulta agradable por hermoso. Decía Vasconcelos que hay escritores que fulguran, que brillan desde la primera letra del primer párrafo, de la primera página de sus textos. Y decía Vasconcelos que esos textos que nos entusiasman desde las primeras letras deben leerse de pie, porque nos atraen, nos agarran. Henry Miller decía que el libro enriquece al que se apodera de él con toda el alma. Sí, nos enriquece. Quizá no nos enriquezca en dinero, aunque también los libros tienen esa ventaja. Una persona culta tiende a tener un ingreso superior al que tiene quien no lo es. Goethe sostenía que al leer no se aprende nada, sino que nos convertimos en algo. Es una forma muy bonita de decir, pues, que esa lectura que se hace, la lectura escolar por obligación, pues bueno, quizá aprenda, pero va a ser difícil. Sin embargo, esas lecturas y todas las que tengamos nos van a convertir en alguien mejor, y yo creo que es muy importante. Para Máximo Gorki, el libro era una realidad viviente y parlante. Y termino estas citas con lo que decía un gran poeta español que fue asesinado durante la Guerra Civil Española, que era Federico García Lorca, uno de los más grandes poetas que nos ha dado la humanidad. Decía Federico García Lorca cuando inauguró la biblioteca de Fuente Vaqueros, un pueblo de Granada, decía que él no quería pues hartarse de comida, si yo me conformo con medio pan y un libro. ¿Por qué? Porque el libro va a alimentar el espíritu, nos va a enriquecer, nos va a nutrir en muchos sentidos. Y este es precisamente el objeto de que invitemos a todo mundo a la lectura. La lectura nos hace no ricos, millonarios, pero millonarios en el sentido del conocimiento, de la sensibilidad. Hay incluso alguna corriente que dice que la lectura estimula otros diferentes órganos del cuerpo humano, que mejora la inteligencia, no sé si eso sea cierto, pero me parece que es muy digno de tomarse en cuenta porque estimula la creatividad. Quien lee acaba por querer decir cosas hermosas como las dicen los libros, o interesantes, profundas. Quien lee acaba por escribir, y yo diría que casi invariablemente. ¿Por qué? Porque leer también nos enseña a escribir. Esa es una gran ventaja. ¿A escribir cómo? Pues escribir con una cierta corrección, por supuesto, a poner las ideas en orden, a buscar la manera de ganarnos al lector. En el periodismo decimos que a nosotros nos pagan por escribir, pero que al lector no le pagan por leer. Entonces tenemos que conquistarlo, tenemos que seducirlo, tenemos que llevarlo donde nosotros queremos, y para eso, pues solamente intentándolo de muchas maneras, afanándonos en escribir cada vez mejor, en decir las cosas de manera que despierten interés en quien nos lee. No creo pues que sea despreciable el consejo, pero me parece, no resuelve todo, pero ahí está y hay que tomarlo. Hay que tomarlo porque leer, por lo menos para mí, que vengo de una familia proletaria, pese al apellido raro,
para mí, le empezar a leer, tener libros que no fueran escolares, incluso ni para libros escolares había con frecuencia en mi casa. Tener libros en las manos fue descubrir el mundo, por lo menos ese mundo que he ido construyendo a lo largo de mi vida. Y todos con la lectura podemos construir mundos, claro que sí. Gracias a que cayeron esos libros en mis manos, es que empecé a hacer el intento de escribir. Y finalmente, bueno, me profesionalicé en periodismo, he podido escribir libros, en fin, todo gracias a otros libros. Y yo le agradezco a la vida haber tenido esa ocasión. Y si me permiten, hasta les voy a contar una intimidad. Y es que cuando éramos adolescentes, tengo una hermana año y medio menor que yo. Ella estudiaba la normal en la mañana y en la tarde iba a trabajar a una farmacia, a donde yo iba por ella ya al anochecer. eh, y no tenía tiempo de leer, pero tenía un admirador que le prestaba libros. Entonces, quien leía los libros que le prestaba ese admirador era yo. Era yo porque yo no tenía para comprar libros. Y así empecé a interesarme en las lecturas. Después, en casa de amigos, veía un libro que me podía interesar, lo pedía prestado. Nadie presta los libros con gusto, porque dicen que es muy tonto el que presta un libro, por más tonto que lo regresa. No sé si sea cierto, pero bueno, yo conté amigos que seguramente eran tontos porque me prestaron libros y yo estoy muy agradecido con ellos y no los considero tontos, los considero grandes maestros. Y fui leyendo más, conocí a otro señor que me prestaba los libros y luego me interrogaba sobre lo que había leído. La lectura nos da tantas cosas que podemos dialogar de tú a tú con una persona culta cuando ya nos acostumbramos a leer, cuando sabemos entender, cuando sabemos traducir a nuestras propias palabras lo que leímos. Eh, Invitar a otros a leer es enriquecernos también, porque es conquistar a otras inteligencias para la lectura y para que mediante la lectura crezca esa inteligencia, mejore, se afine. Hacerlo nos apoya a todos, nos ayuda a todos, nos obliga a superarnos, porque no podemos recomendar un libro que no hayamos leído, creo, es un principio. Eso nos obliga a leer a los que andamos recomendando libros. Yo tengo una columna semanal desde hace muchísimos años en la que si me gusta un libro, se lo recomiendo a las personas que me leen, que me hacen el favor de leerme. Y eso ocurre también con los amigos, con la familia, con los vecinos. Nos gusta un libro y queremos compartir esa lectura con todo el mundo, como lo hacía la abuela de Claudia Sheinbaum. Eh, pues yo lo que les recomiendo es que sigamos ese caso, sigamos ese ejemplo. Me parece que nos enriquece a todos, que nos beneficia. Cuando veo a mis hijos leer, me enorgullezco. Pude contagiarles el gusto por la lectura. Cuando los veo conformarse con lo que les dice el celular, se me cae la alegría hasta los talones. El celular es un instrumento muy útil, muy a la mano, práctico, pero no está ahí la sabiduría de generaciones que está en los libros. Un libro requiere de un esfuerzo intelectual, indudablemente. Incluso en el caso de esos libros que nos agarran desde la primera página, eso requiere un esfuerzo intelectual sostenido, a veces durante muchas horas, a veces durante días, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así como trabajamos para tener alimento, para tener lo necesario, pues hay que leer, hay que trabajar en la lectura para beneficiarnos. Pero si es una lectura desagradable, también tenemos el derecho de hacer a un lado ese libro y tomar otro que sí nos guste, que nos llame, que nos llene. Entonces, la lectura no puede ser un castigo. Quizá para las tareas escolares lo sea, pero fuera de eso no. La lectura debe ser placentera, instructiva, interesante. Y hay afortunadamente tantos libros que siempre tenemos la opción de encontrar algo que nos guste, que nos divierta a veces, que nos interese, que nos haga pensar, que nos haga trascender, porque también trascendemos como seres humanos. No nos quedamos ahí donde estábamos hace 1, 10, 20, 30 años. Vamos superándonos como personas, como gente pensante.
Y si eso no es valioso, entonces yo no sé qué puedo hacerlo. Decía yo que la lectura a veces también hasta nos ayuda a ganar más dinero que quien no lee, pero no leemos para hacernos ricos en ese sentido, leemos para hacernos ricos espiritualmente, si se me permite la palabra, porque ahí está esas enseñanzas que nos dejan los libros, que nos van a servir toda la vida, que nos van a permitir incluso en el trabajo intelectual hacerlo mejor, pero bueno, pues hay que ver cómo le hacemos. No sé si dejo ahí esta plática y continuamos a ver si hay preguntas. ¿Te Sí, parece bien, Humberto. Antonio? Sí, me parece bien y pues Bueno, un nombre de todos los que te están viendo en este momento. Eh, Nos están visitando nuestra página y te mandan saludos desde Veracruz, Querétaro, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sonora, Baja California, Michoacán. Y en el extranjero nos están sintonizando desde Perú, Honduras, Bolivia, Paraguay y Guatemala. Tania Ramírez nos dice, ¿cuántas frases bellas de la lectura y la felicidad, maestro? Eh, Tiara, las personas que no leen están condenadas a creer lo que los demás le dicen. Y luego Amadís hace una pregunta. ¿Cree usted que alguien cuya experiencia lectora es mínima pueda ser aspirante a escribir? ¿por qué no? Todos pueden ser aspirantes. Y ese que ya empezó a leer, va a hacerlo si se lo propone, porque la lectura nos enseña también a escribir. Muy bien. Bueno, Alma Santos dice, un gran placer escuchar al maestro Musacchio. Leonor Castro García, totalmente de acuerdo. La felicidad se puede encontrar en un buen libro cuando descubrimos nuevas formas de ver la vida, de asombrarnos con algo desconocido. Omar Romero Godoy nos dice, en una época neoliberal, los libros solo fueron negocio, la lectura transforma. ¿De qué forma, pregunta Humberto, de qué forma podemos evitar que una estrategia de fomento a la lectura se convierta en un instrumento de manipulación? Bueno, si nos obligan a leer algo que va contra la vida, contra la felicidad, contra la convivencia, contra el conocimiento, pues yo creo que sí, mejor no, no le entramos a esos libros. Pero en Claro, general, quien lo recomienda leer es gente que lee, y es gente que es mejor que la generalidad, porque lee, porque mejora su inteligencia, su percepción, su sensibilidad todos los días. Entonces, quizá haya esos libros que llevan a la destrucción. Bueno, ahí está Mi lucha, el libro de Hitler, que es un horror. Eh, pero no, tengamos confianza también en los libros. Y como les decía, si un libro no cumple con nuestras expectativas, perdón, pero lo hacemos a un ladito y buscamos otro. claro. Y sobre todo también considerar que las sociedades entre más cultas y más informadas son las que luchan por la libertad. Entonces es muy difícil que una sociedad culta e informada sea manipulable, ¿no? Digamos que eso también, atendiendo lo que comenta el lector Omar Romero, decirle que justamente durante muchos años se buscaba la ignorancia para tener un mayor dominio sobre la población. En cambio, cuando empezamos a tener mucha más información, la misma sociedad mexicana en concreto buscó caminos para encontrar diría yo, una vida democrática muchísimo más rica, como la que creo que hoy vivimos, donde hay muchísima más participación. Y no se nos olvide, también tuvimos casi un siglo de PRI, y creo yo que con todas las experiencias políticas que se tuvieron y que se documentaron y que se escribieron en muchísimos libros, que escribieron muchísimos escritores, ¿no? Pero también politólogos, pues eso nos fue dando herramientas posteriormente para buscar la transformación que hoy apenas comienza. Humberto, ¿qué libro nos recomendarías, digamos, para los lectores jóvenes?
si tú quisieras encantar a alguno de nuestros lectores para que se adentrara en la lectura, no sé si nos pudieras dar 3 títulos que creas que pueden ayudar a que se adentren en el universo de los libros, con esos 3 referentes bibliográficos. Mira, si pensamos que los libros son también para que nos abramos paso en la vida, yo les recomendaría leer el Ulises Criollo de Vasconcelos. José Vasconcelos es un hombre con luces y sombras. Es el hombre que puso sobre sus pies a la Universidad Nacional, que durante los 10 primeros años de vida pues había guerra civil en el país, estaba la revolución, eh, la universidad la pasó muy mal, no había para pagarle a los profesores, en fin, fue un periodo muy, muy difícil. Pero Vasconcelos llegó en 1920 y levantó a la universidad y en menos de 4 años la había puesto a caminar con sus escuelas, con grandes planes, con servicios sociales. Por ejemplo, puso a todos los muchachos y a los profesores a alfabetizar a la población que no tenía acceso a la enseñanza, a la escuela, a los libros. Eh, creó comedores para los estudiantes, en fin, hizo cosas que todavía hoy me parecen de veras inigualadas, como que no hemos podido llegar a ese empuje que tuvo la universidad en aquel momento. Lean el Ulises Criollo, habla de lo que fue Vasconcelos, sus amores, sus fracasos, sus avances, y no sé, yo creo que esa lectura nos hace también, nos empuja a superarnos. Por lo menos yo estoy muy agradecido con él. Me gusta mucho me gustan mucho muchos libros, pero yo le recomendaría leer los cuentos de Juan Rulfo. Pedro Páramo es más difícil, pero El Llano en Llamas es mucho más digerible, más accesible para quien no tiene práctica en la lectura. Les recomiendo y le recomiendo encarecidamente a José Revueltas. José Revueltas prácticamente no tiene página mala, es un escritor atormentado por la realidad, y eso lo vacía en sus libros y nos hace contagiarnos, preocuparnos por esa realidad. A mí me resulta fascinante. Y en lo que se refiere a las cosas gratas, yo soy un mal lector de poesía. No todos tenemos capacidad para ser buenos lectores de poesía. La poesía tiene sus complejidades, sus dificultades para un lector común. Por lo general, los mejores lectores de poesía son los poetas. Pero precisamente una poeta me preguntó si yo había leído El laberinto de la soledad. Le dije, sí, lo he leído 3 veces, pero no me cae el 20. Me dijo, léelo en voz alta. Y el mundo se me abrió. Octavio Paz es un poeta inmenso. El Nocturno de San Ildefonso de Octavio Paz es algo que nos estremece, que nos puede hacer llorar, porque él recuerda sus años de estudiante, esos años juveniles en los que queremos devorarnos al mundo. Lean a Octavio Paz, es un escritor grandioso en su prosa y en su poesía. Y si no si les pasa lo mismo que a mí, que se les dificulta la poesía, léanla en voz alta y escúchense y van a saber lo que es verdaderamente disfrutar un poema. Yo doy otra recomendación. Ajá. Tenemos poetas que yo podría decir que pueden ser un puente, digamos, entre poesía muy elaborada, muy compleja, y nuestra realidad cotidiana. Por ejemplo, pensaría en Efraín Huerta. Efraín. El Fondo de Cultura Económica acaba de sacar una edición muy buena de Carlos Montemayor, una antología poética de Efraín Huerta. Y también pensaría en Jaime Sabines con el nuevo recuento de poemas. Sí. De mucha calidad y muy asequibles, y pueden ser ese puente. Pero bueno, voy atendiendo lo que nos va preguntando nuestro auditorio, Humberto. Pregunta Ramón Vázquez. Híjole, esta pregunta está medio difícil, pero paso. ¿Cree que los nuevos libros de texto presentan una descolonización epistemológica? Bueno, se refiere pues a que si es conocimiento importado. Bueno, yo creo que los conocimientos son universales, para empezar. Hay costumbres, hábitos, modos de ver el mundo que pueden ser importados. Por ejemplo, no olvidemos
que el cine, la televisión son fundamentalmente industrias que tienen su sede en Estados Unidos y pues lógicamente ellos tratan de difundir sus valores, no necesariamente son los nuestros. Eh, Muy pero en bien. lo que se refiere a los libros de texto, yo no soy experto en eso, solo leí uno, ya no me acuerdo si del tercero o del quinto año, me pareció que era muy mejorable. Yo espero que en el siguiente año mejoren lo suficiente esos libros para evitar tanto conflicto, ¿no? Sí, sobre ese particular, Andrea Domínguez, lo que pregunta es que qué opinas sobre los gritos que dieron los conservadores sobre estos nuevos libros de texto. Que no podemos llegar al extremo de querer mandar a la hoguera los libros porque no le gustan a un sector de la sociedad o a otro. El libro de texto es universal para todos los mexicanos que están en edad escolar y me parece que es un avance extraordinario de este país. Como yo pasé por la primaria cuando no había esa ventaja y los padres a veces con grandes necesidades tenían que comprarnos los libros de texto, bueno, yo celebro esos libros, es una conquista de los mexicanos. Hay unos mejores, otros peores, pero bueno, así es esto, los libros son así, no todos pueden ser maravillosos, pero todos los libros nos enseñan algo. Y yo creo que los libros de texto nos enseñan mucho más de lo que suponemos, aunque bueno, no los conozco bien a bien, pero solo ese que he leído creo que pese a sus omisiones, errores, lo que se quiera, sigue siendo una fuente de información, de conocimiento extraordinario para los muchachos que van a la primaria. Así es. Arturo Estrada pregunta, ¿cuál es el libro que marcó un antes y un después en su vida? Yo creo que son muchos. Bueno, yo leía a Hermann Hesse, un escritor alemán, autor de Lobo Estepario, de Mian, en fin, varios libros que me devoré verdaderamente. Y les confieso algo, hay en las páginas de Hermann Hesse, hay cosas muy tristes. Y de repente yo me sentía, estaba yo en la adolescencia, cuando uno parece que anda cargando todos los pesares del mundo y leyendo esos libros, bueno, pues me sentía yo conmovido, pero me sentía también identificado con lo que me estaba contando ese escritor. Porque no solo relata pues las desgracias, las tristezas, también nos dice que hay puertas hacia un mundo mejor y a cada quien le corresponde abrirlas. Bueno, esos libros me influyeron, si es el caso, pues porque los leí muy joven. Leí otros que no entendí mucho, también debo confesarlo. Eh, pero bueno, pues así se empieza, creo. Y si Muy no es bien. un libro el que nos resulta clave para llevarnos a otras lecturas, bueno, vamos a encontrarlo. Y mi experiencia es que cada libro que leo me lleva a otros autores, a otros libros. Nos pregunta también la maestra Erika Méndez Ortega, ella es maestra de secundaria. Nos dice que le pide a sus alumnos leer en clase, pero los directores y los padres de familia le dicen que es un gasto innecesario. ¿Qué le puedes decir al respecto? Que los haga leer, claro que sí. Sí, Uno tiene siempre un buen recuerdo de sus mejores maestros. Yo para ti, recuerdo especialmente a dos. Mi maestra de sí, sexto año de primaria en una escuela de aquí de la Merced, Adelina Guerrero de Falconi, no olvido su nombre, no lo olvido a ella, que todos los días y varias veces al día nos decía que teníamos que leer libros, todos los días. Éramos chamacos de sexto año de primaria. Pero para mí, esa mujer me marcó de la mejor manera. Le viviré agradecido siempre. Tuve también un maestro en secundaria, paciente, tranquilo, eh, y siempre nos estaba recomendando. A él le gustaban mucho los clásicos españoles. El Quijote, bueno, el Quijote era un sueño, nos lo citaba constantemente, en fin, pero también citaba a Lope de Vega y a otros. Alarcón, que es un mexicano que se hizo como escritor en España, Juan Ruiz de Alarcón. Eh, y también eso me sirvió mucho, porque leer a los autores del siglo de oro español, pues yo diría que es muy nutritivo, ¿no?
nos totalmente, da nos mete en un camino de lectura formidable. totalmente. Te pregunta Paola Martínez, ¿cuál ha sido su principal reto como escritor y lector? Bueno, como lector, que de repente hay libros que sí me cuestan mucho trabajo o me han costado mucho trabajo. He dejado algunos. He empezado, creo que 4 o 5 veces el Ulises de Joyce. Eh, bueno, pero en fin, yo creo que el universo de los libros es tan grande que no tenemos ni la posibilidad ni la obligación de leerlo todo. Pero sí, leer todo lo que podamos, eso sí. Eh, y bueno, me he enfrentado a problemas como esos, quiero ser sincero. Me gustan las lecturas que me dejan ese sabor de boca, que me dejan saboreándome. Me encantan esos libros. Y por supuesto, el haber leído en mi adolescencia con tanta intensidad. Miren, yo vivía en una vecindad horrenda y eran 2 cuartos y teníamos una cocina medio al aire libre. Entonces, pues ya todo el mundo estaba dormido y pues yo me iba a la cocina y prendía la luz y ahí estaba leyendo. Como entraba el aire por todos lados, me envolvía en una cobija y ahí estaba leyendo y eso fue para mí una experiencia extraordinaria, porque me enamoré de los libros y los libros me llevaron a escribir. Empecé tratando de escribir una historia de los mundiales de fútbol, que mis amigos me la criticaron mucho, sobre todo los que leían. Eh, pero bueno, después ya en la preparatoria, en la universidad, pues yo redactaba volantes, manifiestos, pliegos petitorios. Y yo soy sobreviviente de la matanza de Tlatelolco, y pues acabé el movimiento de 68 y yo acabé muy mal, sin dinero, sin trabajo, sin casa, sin ropa. Y me fui a refugiar a casa de un amigo, Manuel Blanco, que fue 20 años jefe de la sección cultural del Nacional. Y tenía una buena biblioteca, entonces bueno, yo me pasaba el día leyendo ahí, leyendo. Era también revueltiano como yo. Eh, y eso nos lleva a escribir. Leíamos todos los días y vivía también con nosotros otro amigo, escritor, Jesús Luis Benítez, a quien apodaban el Buque. Dicen que es el poeta maldito de la onda, de la corriente de la onda. Él sí tenía trabajo. Entonces una noche llegó y nosotros siempre estábamos discutiendo de libros. Decía, ¿por qué en lugar de estar discutiendo de libros, no escriben sobre ellos y se ganan unos pesos? Nos estamos muriendo de hambre. Y nos dio libros que él recibía porque él ya hacía reseñas. Eh, yo recuerdo que el libro que me dio para leer fue Hacia el fin del mundo de René Vilés Favila, un libro del Fondo de Cultura, que yo creo que es de lo mejor de René, además. Son cuentos. Y a Manuel le dio otro libro, escribimos una reseña, nos dijo de qué extensión, en fin, cómo se hacía una reseña de libros, porque ni eso sabíamos. Y nos llevó con Juan Rejano. Juan Rejano era un poeta español, republicano, comunista, que dirigía el suplemento del Nacional, el suplemento cultural, la revista cultural de la semana, como se llamaba, y que después también empezó a dirigir la página cultural ya del diario, la sección cultural. Las secciones culturales en aquellos tiempos eran de una sola página. Y bueno, le llevamos el texto a Juan Rejano, que era un hombre maravilloso, un andaluz serio, muy serio, de rostro cetrino, esto es verdoso, y nos tachaba lo que, lo que le parecía fuera de lugar, nos corregía la redacción y nos publicaba. Entonces, para un muchacho que estaba muriéndose de hambre, empezar a ganar dinero con lo que escribía, pues era como un sueño, por lo menos para mí lo fue. Y a partir de ahí, pues empecé a caminar ya por el periodismo. Y lamentablemente nadie me ha sacado de aquello. Y Humberto, fíjate que yo me identifico mucho porque yo también soy de una familia muy, muy humilde. Entonces, cuando mis compañeros de la universidad se iban de viaje en los largos veranos de la UNAM, ¿no? Que teníamos Ajá. vacaciones muy, muy grandes, Sí, yo me sacaba de la biblioteca central tomos completos de obras completas. Me acuerdo que llevaba las de Borges y las de muchos. Y todo mi verano era quédate en casa leyendo cuando no había pandemia, ¿no? Ese era mi verano. Y eso me enseñó, por cierto, a tener muy buena ortografía
y empecé trabajando en los periódicos de corrector de estilo. Mencionas otra ventaja de la lectura, que mejora nuestra ortografía, claro que Además, sí. además, nos pregunta Daniel Elizondo, ¿cuál considera su mejor libro y por qué lo cree así? Ay, de los libros míos. Sí, Ay, pues no sé, porque yo tengo varios libros de crónicas, bueno, me gustan, en fin, pero pues yo creo que mi obra mayor es el Diccionario Enciclopédico de México, Milenios de México. Y hay libros por los que tengo un gran amor, eso sí. Por ejemplo, mi libro sobre el taller de gráfica popular, que yo conviví con el taller durante muchos años. Mi historia de la universidad, que me publicó el Fondo de Cultura, generosamente, que es un libro que cuesta menos de 100 pesos. Un libro de casi, que creo que tiene casi 300 páginas. sí, Es de veras un regalo para los lectores. Y ahí lo que me propuse fue hacer una historia no solo de la Universidad Nacional, sino también de la Real y Pontificia Universidad, que es el antecedente de nuestra actual universidad. Y nuestra actual universidad heredó, además, muchas cosas de los rituales, por ejemplo, los rituales académicos, de toga, birrete, anillos de graduación, etcétera. Eso viene del primer día de de la Real y Pontificia Universidad. Eh, por supuesto, la cátedra, yo no sabía, cátedra es una silla. Yo decía, ¿de dónde viene ese nombre de cátedra? Era una silla. La silla en la que se sentaba el maestro a leer. Por eso decimos que lección quiere decir lectura, porque el maestro se sentaba a leer. Y al final, bueno, se daba un tiempo para preguntas y respuestas, pero eso era la lección, leer. Creo que eso ha cambiado bastante, pero seguimos llamándole lección a la clase. Todas estas cosas que el patrimonio que heredó la Universidad Nacional de la Red Pontificia es formidable también. Pintura, escultura, mobiliario, mil cosas. Entonces, bueno, yo estoy muy agradecido con la universidad, la UNAM. De veras, es un agradecimiento que me nace del fondo del alma, si es que existe el alma, perdonen ustedes, hay algunos que no creen en esas cosas, pero de veras me emociona mi universidad, su vida, sus problemas, sus éxitos, sus avances. Mañana mismo va a tomar posesión el nuevo rector de la universidad, yo quiero estar ahí. Quiero estar ahí porque quiero vivir mi universidad de muchas maneras. Hasta en el fútbol, que no soy muy futbolero ya, pero hasta en el fútbol me gusta que los muchachos se identifiquen con el equipo de su casa de estudios. No sé, pues, no sé si respondí a la pregunta. sí, sí. Y luego pregunta Andrea Medina Benítez, que, ¿qué opinión le merece el nuevo periodismo que circula? Aquí se me hace un poquito raro la redacción, que circula, por ejemplo, en Google de un celular, pero me imagino que quieres saber qué opinas del nuevo periodismo. Bueno, si es el periodismo este de las pantallas, insisto, dan en una frase, en dos, en tres, las grandes noticias, lo que requiere de más información para que lo podamos asimilar debidamente. Entonces, lamentablemente el periodismo escrito está en proceso de extinción. Bill Gates decía que en el 2030 ya se iba a acabar el periodismo escrito. Ya mandó su profecía hasta 2050. Pero el hecho es que el periodismo escrito está en crisis en todo el mundo o en gran parte del mundo. Aquellos tirajes multimillonarios de los periódicos, algunos periódicos europeos, de los periódicos japoneses, era admirable. Había un periódico que tiraba más de 10 millones de ejemplares diarios. En los 5 periódicos más importantes de Japón tiraban más de 40 millones de ejemplares cada día. Bueno, eso es historia. Va para atrás y va para atrás. Nos pregunta Diana Medina que dónde se pueden conseguir tus libros y pues de una vez aprovecho el comercial, Humberto, para decir que la mayor parte se encuentran en la red de librerías Fondo de Cultura Económica Educal, Educal. en 110 librerías que tenemos a lo largo de la República, pero además los pueden conseguir en la siguiente página, elfondoenlinea.com.
Algunos a lo mejor no los tenemos, pero les podemos ayudar a conseguir. Por ejemplo, no sé, tus diccionarios enciclopédicos, eso sí, no sé dónde. Seguramente los tenemos en nuestras librerías, pero ¿qué editoriales los publicaron, Humberto? Bueno, están agotados. Ya, La primera edición fue de Andrés León, editor. Andrés León dirigió el editorial Océano, pero tenía su propia editorial, Andrés León, editor. Y luego fue Hoja Casa Editorial, que era del grupo Pax México. Lo dirigió Consuelo Sáizar, que después dirigió el Fondo de Cultura. sí, Eh, Esas son las ediciones, pero yo hasta donde sé están agotados. En librerías de viejos se consiguen. ok, Pero hay una parte que me ha interesado mucho también, que son mis libros sobre historia del periodismo en México. Y pues tengo, creo que 7 ya. Una biografía de Miguel Ángel Granados Chapa, una antología de lo mejor del periodismo en los primeros que serán como 120, 130 años de vida independiente. Eh, una historia del periodismo cultural en México, una historia gráfica del periodismo, una historia crítica del periodismo. Lamentablemente, una editorialita que fundamos varios amigos, que fue un rotundo fracaso. No servimos para los negocios, pero pues son, creo que 7 libros que tengo de periodismo. Eh, y pues no sé, uno quiere a todos sus libros como quiere a todos sus hijos, ¿no? Aunque sí. sean feitos, bonitos, hombres, mujeres, lo que sea, uno los quiere mucho. Te pregunta Leonor Castro García, qué libro de los que has leído no recomiendas y por qué? Bueno, yo creo que hay libros que pues, nos pueden dejar algo, pero también nos pueden quitar mucho tiempo. Eh, yo no soy lector ni recomiendo los libros esos que llaman de superación personal, pero bueno, que cada quien lea lo que pueda. Ahora, si leen superación personal, van a irse a otros libros después, entonces entren. Claro. Yuri Campos pregunta si tus libros están editados por el Fondo de Cultura Económica. Ahí va el otro comercial. En este momento está disponible Ciudad Quebrada, que es un relato sobre el 19 de septiembre, sobre el terremoto, y el que acaba de referir Humberto, el de la Universidad de México, que como lo decía, está abajo de los 100 pesos, son publicados por el Fondo de Cultura Económica, lo pueden encontrar en este momento en toda la red de librerías. Pero además me dijeron que creo que antes de que termine el año va a aparecer una nueva edición del taller de gráfica popular. Qué bien, qué bien. Pregunta Tiara, ¿cuál es el libro que estás leyendo actualmente? Hay una cosa preciosa de Gay Talese, se llama Los hijos. Los hijos. Es un ladrillote de 700 páginas, pero fascinante, fascinante. Pregunta César Peralta, para algunos gobernantes municipales y gobernantas, la lectura no es prioridad y hasta demuelen bibliotecas públicas. ¿Qué opinión le merece? Ay, pues no me agrada nadita. Yo viví en la colonia Guerrero en un tiempo de niño y tenía cerca una biblioteca que desapareció cuando ampliaron el Paseo de la Reforma. Me dio mucha tristeza porque era una biblioteca decorada con murales. Hoy no sabría de quién son, pero para mí era muy importante estar en ese templo del conocimiento, porque así entiendo yo las bibliotecas. La Biblioteca Nacional de la calle de Uruguay, Isabel la Católica, era también uno de mis lugares consentidos. Yo viví muchos años en el centro también. Era hermoso estar rodeado de esas esculturas, en lo que fue un templo, además. La biblioteca del Congreso está todavía en otro templo, pero luego la cierran periodos muy largos de la vuelven a abrir. Creo que sería Sí, bueno que le dieran más regularidad al servicio. sí, totalmente. Son templos, pero además son casas donde surgen grandes escritores. El maestro Jorge Luis Borges pudo ser lo que fue porque empezó a trabajar como bibliotecario. Bibliotecario. También preguntan si has leído la historia interminable de Michael Ende y qué opinión
te merece si es que lo leíste. No lo leí, pero lo di una buena ojeada, lo comenté con mi hija la menor, eh, y pues me entusiasmó que le gustara, eso sí. Y te pregunta Karina Flores Luna, eh, ¿se puede encauzar la lectura por el precio de los libros? O sea, Yo creo que sí, yo creo que sí. Los grandes grupos editoriales que tienen su base en España, sobre todo, pues nos venden libros de 500 pesos, hasta de más. Pues yo creo que pocas personas tienen la facilidad para estarse comprando sus libros. Por eso, insisto, el Fondo de Cultura está haciendo una gran labor. Pero también tenemos a la mano las bibliotecas de libros viejos, las librerías de libros viejos. sí, Encuentra uno prodigios, hay maravillas baratísimas. Yo sí le recomiendo a todo mundo que vaya a las librerías de viejo. Yo soy cliente de la Torre de Lulio, que está aquí en la Zona Condesa, donde llego, pregunto por un libro, si no lo tienen, me lo consiguen. Pues aprovechemos esa ventaja de los libros baratos. sí. Sí, yo también, y nuevamente, realzando, ¿no? El trabajo que hace mi director Paco Ignacio Taibo II, comentarle a Karina Flores que una buena experiencia sería irse a la mesa de novedades actualmente del Fondo de Cultura Económica, y a la mesa de la colección popular, porque van a encontrar libros que no rebasan los 200 pesos, libros de 400, 500 páginas, pero además grandes obras, es decir, con esto lo que nos ha demostrado Paco es que la calidad no está reñida con el precio, es decir, podemos conseguir libros de muy buenos a precios muy accesibles. Les voy a dar dos ejemplos. Ahí recientemente publicamos toda la obra de Clarice Lispector, esta periodista y escritora brasileña. Estaba publicada por editoriales españolas. Un día hice la suma de lo que costaría comprar en su edición de ciruela, en su edición ¡Oh! española, todo, y se iba a más de 4,000 pesos. Te quedarías en la miseria. Así es. Toda la obra de ella en la actualidad la pueden encontrar en 3 volúmenes en el Fondo de Cultura Económica por menos de 600 pesos, pero algo que en las editoriales españolas costaría arriba de 4,000. Bueno, había libros también perdidos, dos libros, un libro que se titula Duermevelas y Negra Espalda del Tiempo, de la hija del maestro del Emilio el Indio Fernández, de Adela Fernández. Adela Fernández. Esos libros ya eran libros que se conseguían solo por internet y eran libros de coleccionistas que los estuvimos buscando y costaban arriba de 1,000 pesos cualquiera de los dos Ay, títulos. En la actualidad se reunieron, salieron en letras mexicanas y cuestan menos de 200, cuestan como 240 pesos, libros que costaban 1,000 pesos. Y ya por último, ¿no? Decirles a propósito de la antología poética de Efraín Huerta, antes los teníamos porque teníamos volúmenes de las obras escogidas y la poesía completa, sí. volúmenes de más de 600 pesos. Esos libros ahorita están en una edición que cuesta 60 pesos. Ajá, Es decir, salió como antología, digamos que, ajá. pero de cualquier manera, lo que quiero decir es que nos podemos acercar a libros de muchísima calidad, a precios muy accesibles con la nueva política de precios del maestro Paco Ignacio Taibo II. Oye, si me permite, yo quiero insistir en lo de las librerías de viejo. En la calle de Donceles hay varias librerías y muchas muy buenas. En la colonia Roma, en Álvaro Obregón, no sé, y por toda la ciudad hay librerías de viejo. Vayan, vayan, con muy poquito dinero van a llevarse grandes. Sí, César Peralta pregunta, ¿cómo empezaría a escribir un libro de algún pueblo mágico donde hasta las bibliotecas públicas desaparecen? Ay, ay, ay. ¿Cuál es el caso? No, ¿No te no, lo dijo? no lo menciona, pero pues eso está como muy.
Porque no es magia, eso es brujería. Sí, 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 eso está como para 100 años de soledad, pero en negativo. Sí, 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 sí. Este, Humberto, pues esos han sido algunas de las preguntas y comentarios del auditorio. Yo te diría que aparte de los libros que nos comentaste, algún otro título o alguna otra, algún libro de historia, algo más que te haya entusiasmado y que pueda entusiasmar a nuestro auditorio para meterse al mundo de los libros. No sé, como son muchos, me resulta difícil centrarme en uno. Pero, por ejemplo, la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura tiene maravillas, maravillas, y creo que no son tan caras, ¿no? Sí, sí, La no, colección popular ni se diga. Edmundo Valadez es un gran escritor, a mi juicio menospreciado, ¿no? Es un gran escritor. El Fondo de Cultura tiene libros de él. No sé, es tal la riqueza de los libros, de la oferta de libros que hay en México, que si me dicen que si a cuál de mis hijos quiero más, los quiero a todos. Los quiero a todos y así pasa con los libros. sí. Los atesoro también. Confieso que soy un tacaño. Soy, me gusta tener los libros, estar rodeado de libros. Me gusta, me gusta. Sí, sí, yo creo que una buena invitación a todos nuestros lectores es, insisto, ir a las librerías de Fondo de Cultura Económica Educal, Sí. porque simplemente títulos activos del Fondo de Cultura Económica, en este momento hay 3,000 títulos activos Ah, de colecciones de todo tipo, ¿no? Economía, sociología, psicología, filosofía, estas colecciones emblemáticas del fondo como breviarios, la colección popular. Y ahora tenemos una riqueza en literatura infantil y juvenil impresionante, claro. ¿no? Tenemos las colecciones Los Primerísimos, tenemos A la Orilla del Viento, tenemos unos libros ilustrados que son de vanguardia mundial en la colección Los Especiales A la Orilla del Viento. Tenemos libros para jóvenes en A través del espejo. Eh, Tenemos una gran colección de divulgación de la ciencia para que todos los jóvenes también se interesen en las ciencias, que se llama La Ciencia para Todos. Es decir, realmente entrar solo a una editorial, ¿eh? Claro, no es cualquier editorial, pero solo entrar a esta editorial ya es perderse en un universo donde van a encontrar poesía, teatro, historia y a las grandes figuras de la cultura mexicana, desde Eso. los grandes poetas como los contemporáneos, Javier Villaurrutia, José Gorostiza, a los de otros periodos como Ali Chumacero, Octavio Paz que referías hace un rato, Manuel Maplesarce, es decir, entrar al fondo es como entrar a un universo en el que no nos alcanzaría la vida para No poder, nos alcanza, no claro. nos alcanza la vida, y solo es una editorial, ¿no? Oye, pero yo invitaría también a nuestros amigos a que visiten las librerías del fondo, a ver si pueden venir a la librería que está en la Colonia Condesa. Sí. Es de veras hermosísima, hermosísima. La librería del fondo que está en la avenida Benjamín Tasqueña, Gil, es Miguel Ángel Rosario de Toledo. Castellanos, La de la Condesa está en Benjamín Gil y Benjamín Gil Tamaulipas. y Tamaulipas, Tamaulipas. Es que ese es otro paseo hermosísimo, ir a ver libros y que lleven a sus hijos, sí. que vayan perdiendo el miedo a los libros. Los libros no muerden. Es una experiencia inigualable porque a quienes no hayan tenido la fortuna de conocer esa librería, imagínense que entran a un gran salón, un salón muy, muy grande, Era un cine. y donde solo ven libros y libros de todas las nacionalidades, de todas las colecciones posibles. Es un mundo, que era un cine de libros realmente, ¿no? El cine Bella Y Época. los sábados hay actividades para niños, gratuitas, por supuesto. Generalmente hay mesas redondas, hay actividades dentro de esa librería formidable. Pues Humberto, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Si quisieras decir algunas palabras adicionales a todo lo que ya hemos comentado, ¿no? Sobre todo
en esta sociedad actual, ¿no? En México, donde tenemos una avalancha de mala información y tenemos como, pues, ¿qué podría decir? Tenemos muchos desafíos porque ciertos sectores políticos se han empeñado mucho en, de alguna manera, coartar nuestra libertad de pensamiento con una avalancha mediática donde prácticamente nos distraen, nos confunden y nos alejan de la cultura y de los libros, ¿no? No sé cuál pudiera ser el mejor mecanismo para tener una sociedad informada. Mira, estamos viviendo un momento en la vida del país, de su historia, eh, en el que han entrado en juego todas las corrientes políticas, todas. Eh, yo creo que si sabemos leer eso con cierta prudencia, todos estos hechos, eso nos enriquece como mexicanos. Tener una vida política activa, rica, con muchos puntos de vista, con muchos ángulos para observar la realidad. Pero precisamente los libros, la lectura, nos ayudan a poner distancia con las pasiones de un lado o de otro. Y yo creo que eso es muy saludable para formarnos un criterio como ciudadanos. Leamos, leamos. Leer libros nos va a ayudar. Incluso un libro de creación literaria que alguien dirá, bueno, yo para eso, ¿para qué te sirve a la hora de analizar las polémicas entre los partidos políticos? Pues también nos sirve. El Quijote, por ejemplo, es una fuente de enseñanzas, de política y de mil cosas. Entonces, leamos, leamos, leamos. Muy bien. Por ahí decía un autor que leer como la única forma de sobrevivir. ¿Eh? Más o menos. Bueno, pues un gusto, Humberto. Ya nuestro auditorio pues te manda felicidad, a felicitar, te manda muchísimos saludos y esperemos que sea el inicio de muchas conversaciones Y como respecto al no, tema de la la siguiente lectura, sin ¿no? máscara. Sí, sí, no, pues un placer, un abrazo y pues seguimos en esta República de Lectores. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias, Antonio. Saludos a nuestros amigos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.